voy a conectar un poco lo del tema de hoy con algo probablemente que se refiere a la hoja de vida y que no esté escrito ahí. Y es que evidentemente pues un filósofo en medio de unos empresarios dice más por los empresarios que en el fondo tienen un tipo de filosofía de la actividad humana y que del filósofo en medio de los doctores, ¿no? En algún momento de esa hoja de vida, cuando era jefe de planeación del ICETEX, después de ser 3 años director de planeación del ICETEX, y yo diría que haber realizado una serie de trabajos que estaban relacionados con el presupuesto y con las proyecciones del ICETEX hacia el futuro, me llegó el momento en que dije yo ¿qué más hago aquí? No tengo nada más que hacer. Pensé que lo que había hecho durante 3 años, había encontrado una oficina desordenada y a través de la estadística, las proyecciones, los cálculos, etcétera, los análisis, pensé que ya había concluido mi labor en el ICETEX y alguien se enteró de que estaba disponible, llamémoslo así, y me ofrecieron encargado de procesos de selección de personal en Bavaria, de aquella época, 1980-81, en que estaba Bavaria en el furor de sus transformaciones. Fui a Bavaria y tuve 2 experiencias que yo llamaría tremendamente profundas, relacionadas con el tema de hoy, por eso me voy a referir al tema lo quiero relacionar con el tema de hoy. Y la primera fue que después de que me di cuenta de que era lo que había que hacer el trabajo, yo llegaba a las 8 de la mañana, que era la hora de entrada. A las 8, aproximadamente hacia las 9 de la mañana, con mucho esfuerzo me daba cuenta de que no tenía nada más que hacer durante el día, ¿no? O sea que el puesto estaba hecho para que ejerciera cierto tipo de funciones que las podía hacer fácilmente en 1 hora y que después me sobraba el resto del día para... Empecé a tratar de diseñar algún tipo de pensamiento, de actividades relacionadas con el cargo, pero el segundo momento vino como a los 15 días que tuve una semana de inducción, y el primer día de inducción me llevaron Carlos Eduardo, buenos días, me llevaron a Bavaria de Granada, me parece que es, en aquellos tiempos que habían, y lo primero que hicieron fue presentarme delante de una embotelladora que, según me comentaba la persona que decía, esta embotelladora es maravillosa, no se necesita nada más que un solo operario y es capaz de embotellar 1000 botellas de Bavaria diarias, ¿verdad? Y evidentemente, pues, en aquellos tiempos, pues, veías tú pasar las botellas todas y había solo una persona controlando switches y tableros, y yo salí de allí y dije, ¿yo qué hago aquí? ¿No? ¿Yo qué hago aquí entusiasmado con una fábrica que tiene 1 millón de botellas, que embotella 1 millón de botellas diarias, y me volví al ICETEX? Yo diría que estos son 2 momentos que de alguna manera ejemplifican lo que podríamos llamar una conversión. No la catalogo como conversión moral o como conversión religiosa o como conversión intelectual, sino conversión moral, conversión. Allí hubo una conversión, un giro absolutamente inesperado. Bueno, ese es el tema escogido para hoy. Yo creo que es una pregunta extraña. Comenzamos por eso, por el tema escogido. ¿Qué es conversión? Es una pregunta extraña, y cuanto más extraña nos resulte, yo creo que mejor. Mi tarea es precisamente tratar de reflexionar sobre esa extrañeza, y la experiencia de la extrañeza es bien importante. ¿Por qué hacernos esa pregunta? La pregunta es un comienzo,
Y yo diría, y aquí sí se me salió, pues no estaba en el texto, pero se me salió una cosa de Heidegger que tal vez recordaría con Néstor, y es que Heidegger decía que la respuesta es la pregunta, ¿no? Y por lo mismo y yo creo que es una herramienta, hacerse la pregunta es una herramienta que quisiera usar, una herramienta que le voy a dar otro nombre medio filosófico, heurística. O sea, heurística en el sentido es una herramienta que le ayuda a uno a buscar. El verbo eurisco es en griego buscar, es una pregunta que le ayuda a uno a buscar y le ayuda a encontrar. El famoso eureka de Arquímedes es eso, eureka, lo encontré lo que estaba buscando. Entonces espero que esta conversación, y hago énfasis sobre eso, sea una extrañeza que nos invite a buscar y a tratar de encontrar. Y por lo mismo, bienvenidos todas las preguntas, las interrupciones y los comentarios en cualquier momento que consideren importante. Yo creo que dadas las características de este tipo de desayuno, que no son evidentemente ningunos programas ni cursos, sino más bien intercambios, y esto requiere autoapropiación. La pregunta requiere autoapropiación, o sea, no se trata de lo que yo diga, sino de lo que ustedes se vayan apropiando porque ya existen ustedes, ¿no? O en nosotros. Y yo lo que voy a hacer es precisamente, pues lo hice con el primer ejemplo, es de alguna manera apropiarme en mi propia experiencia de algo y manifestárselo y comunicárselo, y que esa comunicación nos sirva para, yo diría que para formar comunidad. ¿Qué es conversión? Yo voy a hacer una distinción aquí, de nuevo filosófica, entre palabra, concepto y noción. Conversión evidentemente es una palabra. Y una palabra son sonidos. Entonces, no tiene otro tipo de materialidad, llamémoslo así, no es una piedra, no es un símbolo, no es un gesto. Una palabra es un sonido, pero esos sonidos tienen significado. Y ese significado es un significado lingüístico. El lingüístico quiere decir articula con sonidos algo que está articulado adentro. Entonces la articulación surge de que, exterior en sonidos, surge de que esa articulación viene desde adentro. Esa articulación desde adentro se llama concepto. Y la palabra concepto del latín concebir es eso, es un hijo, ¿no? Un hijo que tiene madre, ¿no? Y padre. Expresión en palabras es un concepto. Y pongo la palabra, suena la metáfora, digamos que muy física, fisiológica, somática, engendrado. Un concepto es un engendrado, pero alguien que lo engendró, y lo engendró un acto de inteligencia. Yo quisiera fijarme en eso, que engendra los conceptos que articulan las palabras. Y voy a la palabra noción, al término noción. La noción no es una palabra, no es un concepto, sino aquella operación, que en este caso es la inteligencia, en la cual se originan los conceptos y las palabras. Entonces mi idea es no hablar sobre la palabra conversión, no hablar sobre el concepto de conversión, yo creo que cada uno lo debe articular a su manera, sino hablar sobre aquello que origina la palabra y el concepto. Y yo creo que cada uno de nosotros, entre otras cosas, parte de nuestra reunión aquí se origina en el hecho de tener una experiencia de conversión. Probablemente la asociamos a nuestra vida, a nuestras prácticas, a nuestro quehacer, a nuestro obrar, pero no nos hemos sentado a articularlos, a objetivarlos en un concepto y a articularlos en palabras. Entonces, mi idea sería irnos acercando a eso, y si a ustedes les dice algo, pues mi invitación es a que
nos autoapropiemos en común. O sea, usemos la experiencia de todos de alguna manera. Esta sonrisa de aprobación significa ya... Bueno, voy a comenzar con palabras, o sea, sonidos, para acercarnos a la significación. Palabras. Y miren, todas estas palabras, yo hice aquí un listado y hay más, si a ustedes se les puede ocurrir, tienen exactamente lo que llamamos la misma raíz. Invertir, y evidentemente estamos entre empresarios, entonces invertir, entonces uno habla de inversión, invertir, inversionista, pues es exactamente la misma raíz de la palabra conversión y hay que preguntarse por qué es la misma raíz. Invertir, inversión, ¿no? Reversión, reversa, dar reversa, ¿verdad? Revertir una operación, volver atrás. Advertir, adversión, adversario y evidentemente advertencia, pues todas tienen exactamente la misma raíz. Entonces la idea mía es que a través de los sonidos tratar de decir, bueno, ¿y qué tienen en común que ha originado todo ese árbol genealógico? Transversal, subversión y evidentemente subvertir. Subversivo, ¿verdad? Aniversario, lo que ¿qué tiene que ver año con lo que estamos buscando? Tergiversar, atergo, ¿verdad? La parte de atrás, tergiversar es cuando uno busca lo de atrás más bien y tergiversa lo de adelante, ¿verdad? Atravesar, a través de... Todas exactamente, ese ver es común a todos, y lo que es peor, pervertir, perversión, pervertido, todos que tienen en común todo esto con conversión. Y añadí otras que pueden buscarlas en un diccionario etimológico, como vértigo, vértebra, vertical, versátil, divorcio, disociar, través, a través, el través viene de universo y universo. O sea, esto es un origen en una experiencia muy rica, y entonces va uno a la experiencia rica, originaria, y es el indoeuropeo, las tribus de las cuales descendemos, pues, los europeos o los latinoamericanos o las mezclas que se originaron en el Asia Central, y encuentra con que los etimólogos han descubierto que esa raíz de donde viene todo esto significa doblar, volver, girar, o sea, doblar, dar un giro. Inclusive muy curioso, y añado a esto, hay varias cosas que se me ocurrieron a lo largo del camino, pero es que uno de los idiomas que se derivan del indoeuropeo es el sánscrito, y varios de esos lenguajes relacionados con la India. Y resulta que palabras como gusano, serpiente, en esas lenguas tienen su raíz en esta palabra. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver una serpiente? ¿Qué tiene que ver un gusano con la conversión? En inglés inclusive ha sobrevivido. En inglés gusano se dice worm. Bueno, el worm es de la raíz were, ¿verdad? Yo diría en que el gusano y la serpiente van fluctuando, van caminando, se van deslizando, ¿no? Construyen un camino, y a eso voy. Esta es la segunda, como quien dice, el segundo elemento, o el elemento hacia donde vamos. La idea con esta primera reflexión, si ustedes quieren llamarla etimológica, es que de alguna manera les debe haber suscitado, si les resultó extraño la suscitación, mejor, se van condensando imágenes. Puse la de la serpiente y la del gusano, que era la imagen probablemente de los indoeuropeos, pero se van suscitando imágenes.
Y si ustedes piensan cuando oyen la palabra conversión, probablemente al principio, lo primero que uno piensa es en un acontecimiento religioso. Entonces yo he puesto aquí algunas cosas que creo que están relacionadas con esa imagen. Primero, no es algo que suceda todos los días, es algo raro, la conversión, extraordinario. Inclusive yo diría sorpresivo, lo que hablaba de, estoy ensayando un nuevo cargo en Bavaria, en fin, lo que sea, y de pronto entro en un salón, en un proceso de inducción, y quedo absolutamente sorpresivo, ¿no? Raro, extraordinario, sorpresivo. El extraordinario dice que sucede desde afuera. Y la imagen que me parece a mí más ligada a esto es San Agustín, que según el cuento o el que él cuenta, estaba en el jardín pensando su vida, etcétera, y de pronto sintió que alguien le decía, toma y lee, desde afuera. O sea, las visualizaciones que tenemos de la conversión siempre son, desde afuera viene, le tiran a uno un libro, le cae en la cabeza y dice, toma y lee. Tengo yo un compañero con quien soy filósofo también, profesor de filosofía en la Universidad Sofía de Tokio durante toda la vida, y juntos leímos libros y discutimos mexicano, y me acuerdo que yo diría que tenía un cuento relativo a la conversión, pero que es muy diciente. Él decía que él iba un día en el colegio, caminando en una fila del colegio, y de pronto sintió que le pegaban un golpe en la espalda. Y el golpe en la espalda era el Quijote, que alguien lo había tirado y le había caído a él en la espalda, una invitación a toma y lee, y el Quijote le cambió la vida. Leyó el Quijote y el Quijote le cayó la vida. Entre otras cosas, cometió la mayor de las quijotadas, que era irse a enseñar filosofía en Tokio. Escribió un libro inclusive sobre la lectura del Quijote. Pero esto para hablar de que no necesariamente es algo religioso, que es lo que quiero que exploremos. La imagen es algo dramático. Yo creo que lo dramático está en que para mí una de las, digamos que de los íconos o representaciones de una conversión siempre es San Pablo cayéndose del caballo. Y por lo mismo, si pensamos en San Pablo cayéndose del caballo, hay algo de violencia. Caerse del caballo, ¿no? Además de eso se quedó ciego, ¿verdad? No poder caminar, le tocó a alguien que lo acompañara, le hiciera de guía. Y todo esto son imágenes que quiero que vayamos reproduciendo para pensar en qué es la conversión. Bueno, lo de repentino ya lo había dicho. Fantástico, o sea, le suena a uno como un cuento, ¿no? Le suena a uno como un cuento, como una fantasía, y podría hablarle de muchísimas otras. Y finalmente, milagroso. O sea, de alguna manera lo asocia uno a un milagro. Cambiar agua en vino, convertir agua en vino. Yo creo que la imagen de las bodas de Caná nos puede, pues, atraer muchísimo para decirnos qué es la conversión. Bueno, ¿qué pretendo yo a través de estas palabras y estas imágenes? Que de alguna manera se vaya conformando en ustedes una articulación de qué es la conversión, que es el tema, como decía, que da comienzo a todas estas conversaciones. Y por lo mismo, en el momento en que ustedes se sientan que articularon algo, siéntanse libres de participarlo a todos. Antes de, con esta parte siguiente, como quien dije, termino esta primera introducción, es que yo quisiera que en las palabras que hemos analizado, en sus etimologías, en sus relaciones y en el análisis que hemos hecho de las imágenes que se hayan ido conformando, pongamos un foco. Ya lo notaba a propósito de la serpiente y del gusano, y es que estamos hablando, la conversión tiene que ver con
con una ruta, con un camino, con un sendero. Tiene que ver con caminar, y evidentemente con hacer un viaje. Y si uno camina y viaja, uno tiene una meta. Bueno, entonces aquí voy a hacer una pequeña reflexión sobre todo sobre este foco. No sé si ustedes conocerán cuál es la esencia del jardín japonés. La esencia del jardín japonés es que se parece lo más posible a lo que podríamos llamar la naturaleza descuidada, a la naturaleza espontánea. Se parece lo más posible, pero probablemente es la naturaleza más artificiosa de este mundo. En Japón los jardines se hacen primero y los senderos se hacen después. O sea, no comienza uno con Versalles, ¿no? Ni con avenidas que dividen a los árboles y a unos de otros, sino con simplemente el pasto y los senderos se van haciendo. La gente va caminando por los senderos de tal manera que, o va caminando, va abriendo como los gusanos, como las serpientes, y va haciendo el sendero. Cuando el sendero está hecho, el sendero quedó hecho. Y no como nos pasa a nosotros en los parques, la mayor parte de los parques, en que vemos que hay una diferenciación profunda entre lo que es la parte de cemento, ladrillo o adoquines y lo que es la parte por donde pasa la gente. Bueno, entonces a eso nos estamos refiriendo. Evidentemente, esta manera de hacer camino, se hace camino al andar, es tanteando. O sea, camina uno con las antenas puestas, ¿no? Va tanteando, descubriendo una piedra, un árbol, un charco que debe evitar o en el cual debe uno experimentar. E incidentalmente, uno de los famosos jardines japoneses de Kioto, Heian-kyo, se llama el templo la residencia de la paz Heian-kyo. El jardín, que todos tienen su estanque, el estanque tiene una característica muy particular que a lo mejor ustedes la conocen y a lo mejor si han estado en Japón la pueden experimentar, y es que el puente está hecho como de pilotes que terminan en una especie de piedra y uno va caminando, evidentemente saltando de pilote en pilote, pues caminando de pilote. La distancia entre unos y otros varía. No es lo mismo. La altura varía, la anchura varía. Está hecho dentro de cierta seguridad, pero uno se ve obligado a caminar con cuidado, a caminar advirtiendo, ¿no? A convertirse. Aquí una primera aproximación a la noción es que en todo este caminar hay orientación, o sea, uno se va orientando, va dirigiéndose, y aquí viene la pregunta, ¿cómo adquirimos nuestra orientación? Y esto sí ya un poquito más serio. Adquirimos orientación en el ejercicio de nuestra libertad, en el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica. ¿En la práctica de qué? En la práctica de escoger, de elegir, de ensayar, de abandonar, de volver a intentar, de ensayar y equivocarnos. En esa práctica, en la acumulación de esas elecciones, ensayos, abandonos, intentos, errores, en ese ejercicio de nuestra libertad, porque eso no lo podríamos hacer si no fuésemos libres, va uno adquiriendo una orientación. Entonces la orientación es como el resultado acumulado de todo ese ejercicio de la libertad. Es una
orientación es una sumatoria de pequeños actos. Y aquí hago una interrupción para añadirle una noción que es la noción de sentido común. El sentido común, después lo ligaremos, el sentido común es una inteligencia de la práctica, de la vida cotidiana, pero es una inteligencia incompleta. Es un hábito, es una orientación que nos permite escoger, elegir, ensayar, y que un hábito sí, pero incompleto. El sentido común se caracteriza porque cada situación añade otra inteligencia. Si no nos resulta, otro ensayo. Me refiero un poco, por ejemplo, a lo que uno tiene que hacer muchas veces en una empresa, en el oficio, en el trabajo que realiza. Cuanto más simple sea, más rutinario se vuelve, más habitual se vuelve, lo hace uno las cosas de acuerdo con un sentido común, con un paradigma. Sentido común, paradigma. El paradigma, llamémoslo así, de la vida cotidiana, el paradigma de la vida diaria. Pero si no hay algo, una situación, si la situación no es nueva, lo único que hace uno es repetir indefinidamente lo mismo y prácticamente uno no está caminando, sino está fijo en un mismo sitio. Y aquí viene lo que hacia donde apuntaba todas estas reflexiones anteriores. ¿Qué es una conversión? Un cambio de dirección. El momento en que uno cambia de dirección, se da vuelta, voltea en redondo, gira 180 grados y queda uno mirando por otro lado. Eso es una conversión. En ese momento, pues usé unos ejemplos de la conversión religiosa porque supongo yo que estaremos más familiarizados con ella, pero el propósito de este conversatorio es ver en qué consiste. Y para ver en qué consiste la conversión, necesitamos pensar en qué consiste la conversión intelectual. Porque es la conversión intelectual la que nos permite entender, articular, hablar sobre la conversión y la conversión religiosa. A eso le voy a dedicar entonces los próximos 3 o 4 apartes. No sé si ustedes quieran en este momento comentar alguna cosa, preguntar, contradecir mejor, porque nos cambiaría la dirección de... Sí, y a lo mejor nos facilitaría algún tipo de conversión sí, necesaria. Solo una pregunta, doctor. Sí, Patrick. Muchas gracias. Dentro de la definición destacada, pero asociándolo un poquito con todo el tema de lo extraordinario y todo eso, ¿es posible muchas conversiones a lo largo de la vida o se trata de unas pocas que marcan la vida? Muy importante y probablemente faltó allí elaborar eso y te lo sugirió a ti. Eso quiere decir que la conversión es un proceso continuo. O sea, evidentemente, en el análisis que estamos haciendo y llamando, como quien dice, cosas paradigmáticas sobre la conversión, la asociamos siempre a un momento sorpresivo, definitivo, radical, como el de San Pablo o San Agustín. Pero la conversión es un proceso continuo. Más encima, no necesariamente esa radicalidad
esa radicalidad es propia de ella, pero no que se manifieste radicalmente de la misma manera. Se va ampliando, se va ensanchando, y me atrevería a decir, la conversión intelectual, una de las cosas que hace precisamente, y por eso ponía lo de herramienta, o sea que en la medida en que nos hagamos la pregunta y articulemos una respuesta, la articulación y la respuesta se va convirtiendo en una manera de apropiarnos del ensanchamiento, de facilitar el ensanchamiento, de ir descubriendo que ciertos acontecimientos de nuestra vida tienen que ver precisamente con algo que se origina en un momento muy particular. Entonces, sí, tienes toda la razón. Esa intensidad, pues que nos sirve para enfocar, puede estar a lo largo de la vida desarrollada de una manera continua, o inclusive no tan continua en el sentido de que allí puede haber lucha, no es definitiva. Y yo quisiera añadir algo que tal vez lo estamos haciendo precisamente con este conversatorio, es el de compartir. O sea, esto da la impresión de que sea un fenómeno individual, pero resulta que lo que nos sucede a unos nos puede suceder a varios, y entonces hay una formación de comunidad de gente convertida, de gente en proceso de conversión. Bueno, aproximémonos un poquito más ya a la articulación, a la objetivación de lo que es esta conversión. Y yo creo que es muy importante aquí hacer un análisis de la actividad inteligente, porque me voy a referir a la actividad inteligente desde el punto de vista desde una noción o desde un término horizonte. ¿Qué es un horizonte? Un campo de visión. Es muy interesante que los inventores de la palabra horizonte fueron los griegos. Entre otras cosas, en griego no se dice horizon, no se dice horizon, sino se dice horizon, y a donde viene horizon en inglés, no horizon con H. Bueno, y en castellano conserva la H, que significa límite. Es el límite del marinero sobre la cubierta de un trirreme o sobre el mástil, el límite, el círculo, el campo de visión. El círculo, eso es la noción de horizonte. Ahora, es muy importante que la noción de horizonte comporta dos polos. El polo del que está viendo, lo llamo el polo del sujeto, y los objetos que están dentro del horizonte. O sea, un horizonte es un campo de visión en donde hay un sujeto y los objetos que domina la vista de ese sujeto. Hago aquí una nota china, para estar al día, ¿verdad?, con los chinos, que es la noción en chino de Tian Xia. Tian en chino es cielo, propiamente hablando firmamento, lo que nosotros llamamos firmamento, y Xia es lo que es debajo de, lo que está debajo del cielo, lo que está debajo del firmamento. Y voy a pintar, a pintar no es la palabra, a escribir los caracteres porque fijan un poco la atención y son bien interesantes. El cielo en chino es una raya, que es el número 1 al mismo tiempo, y es el símbolo del cielo. Pero si yo le pongo debajo del cielo a un hombre con los brazos extendidos, eso quiere decir lo que el sujeto abarca, ¿no? Así se dice en chino, así se escribe en chino Tian, cielo. Y debajo, también lo pueden ver,
esto puede ser el cielo, pero también puede ser la tierra. Pero para cuando pongo yo lo que está debajo de la tierra, pongo un palito así, lo que está debajo de la tierra. Esto significa debajo del cielo. Pues la palabra Tianxia es muy interesante porque los chinos durante mucho tiempo llamaron a China lo que está debajo del cielo. Será el nombre de China, Tianxia, lo que está debajo del cielo. Fíjense bien la diferencia con los griegos. La experiencia del griego es la experiencia del marinero que tiene un círculo que se va moviendo con él y los objetos van apareciendo, costas, productos, otros barcos, ejércitos, etcétera, a medida que se va moviendo. A la experiencia del chino, que es, este es el nombre de China, todo bajo el cielo, y para allá van, todo bajo el cielo. Es muy interesante porque es una experiencia muy arraigada en ellos, ¿no? La experiencia, Tianxia, todo bajo el cielo. Esto para hacer contraste con la noción de horizonte. Habría otra serie de cosas sobre China interesantes, pero las dejamos probablemente para otro momento. Retomo lo del límite, que está en la noción de horizonte. O sea, un horizonte dice límite. Y límite, y estos dos polos, el polo del sujeto y el polo de los objetos, dice, hay objetos, cosas que están más cerca de, y hay cosas que están más lejos de. Y hay cosas que sabemos que son, pero son desconocidas. Lo llamo lo conocido desconocido. Allá en el límite. Y finalmente hay un más allá, que era el lema de los galeones de Carlos V, más allá, plus ultra, ¿no? Más allá. El horizonte, y los chinos no tienen ese problema porque todo bajo el cielo. No, ahí no hay más allá, sino que todo bajo el cielo. Y todo bajo el cielo es China. O sea, y hay una concepción, si se quiere, imperial, creo yo, debajo de eso. En cambio, en la otra hay una concepción no tanto imperial cuanto conquistadora, ¿no? Pero finalmente un elemento sobre el horizonte es que estamos hablando, hay dos ejes, cuando hablamos de horizonte hay dos ejes, están ambos en la noción de Tianxia, perdón, en la noción de horizonte y en la noción de Tianxia. Uno es el horizonte horizontal, o sea, los objetos se encuentran en un mismo plano. Pero hay otro eje que es el eje vertical, y es que no es a medida que yo me desplazo sobre el plano, conozco nuevos objetos, me aproximo a lo desconocido, sino que a medida que yo subo, se va logrando una mayor visión, un mayor número de objetos, etcétera, ¿no? Entonces, con esa noción de horizonte, quisiera aproximarme a la noción de conversión a través de otra noción que es la noción de intencionalidad. Evidentemente esto suena a Husserl, propiamente hablando a Franz Brentano, que era un sacerdote que inspiró a Husserl y inspirado en una palabra medieval que era intensio, pero tiene un significado muy concreto. Intencionalidad es la relación que tienen nuestras operaciones con los objetos. Y quiero fijarme en esa relación, en esa intencionalidad, no en los objetos, sino en la intencionalidad que tienen nuestras operaciones. Y hago énfasis aquí, obrar, que tiene nuestro obrar, nuestro actuar, nuestro hacer, nuestro conducirnos, nuestro trabajar, nuestro fabricar. O sea, todas son operaciones. Esas operaciones tienen una intencionalidad. Y si la relacionamos con aquello que nos reúne hoy en este desayuno, obrar, actuar, hacer, conducirse, trabajar, fabricar es emprender. Emprender camino, entre otras cosas. Emprender ruta. Emprender. Hay unos objetos visibles, presentes por nuestras respuestas.
nuestros conceptos, nuestras palabras, pero hay otros objetos que no están presentes de esa manera física, sino están presentes por nuestras operaciones. Nuestras operaciones tienden hacia ellos. No los hemos determinado, pero añado aquí un elemento que nos va a servir para acercarnos a la conversión. Nuestras operaciones pueden definirse por sus relaciones. Entonces voy a poner operaciones bien sencillas. Ver, ¿qué vemos? Vemos colores. ¿Qué oímos? Oímos sonidos. ¿Qué tocamos? Tocamos temperaturas, superficies, formas, para hablar de las operaciones sensoriales. Pero esto nos permite también saltar a que, así como agrupamos ver, tocar, oler en lo que llamamos experimentar, los agrupamos, podemos además agrupar otras operaciones. Imaginar, preguntar, buscar, encontrar, entender, hablar sobre lo que hemos entendido. Y entonces estamos hablando de planos de operaciones. Las operaciones están en diferentes planos. Hay unas operaciones sensoriales, unas operaciones intelectivas, y hay otras operaciones que son las que nos van a acercarnos más adelante a la noción de conversión. En otro plano. El plano sensible, el plano inteligible, y hay otro plano. Los planos son las interrelaciones y se diferencian entre sí a la manera de pisos. Estoy en el primer piso, estoy en el segundo piso, estoy en el tercer piso. Estoy en las operaciones sensoriales, primer piso, estoy en las operaciones intelectivas, segundo piso, estoy en otras operaciones, tercer piso. ¿Cómo pasamos de un piso a otro o de un plano a otro de operaciones? Haciendo preguntas. Haciendo preguntas. Preguntándose. Mejor dicho, la pregunta es el instrumento, pues lo hemos usado desde el principio de esta conversación, es el instrumento por el cual salta uno de plano, salta de un plano a otro, la pregunta. ¿Sí? La mayéutica, claro, tienes toda la razón. La mayéutica socrática está basada en eso. Sí. La mayéutica que tiene que ver con el arte de la partera, el arte de concebir, de concebir para dar a luz eventualmente a un hijo. Sigámonos acercando a la noción de conversión, y aquí sí viene un análisis de la conversión. La conversión tiene que ver con la libertad. Tiene que ver con, aquí puse cuarto nivel y el lapsus tiene su sentido, pero no quisiera explicarlo en este momento. No, es propiamente hablando el tercer nivel, el que hablábamos, el tercer piso. ¿Cuál es el tercer piso? O sea, ¿qué operaciones hay en el tercer piso? Reflexionar. Y en la reflexión discernir. Y a través del discernimiento elegir. Y a través de la elección comprometerse. Aquí es en donde sucede la conversión, pero tiene sus preparaciones. Entonces digamos que, ¿qué es una conversión? Un cambio de horizonte. Hay conversiones horizontales, cuando pasamos de operaciones que son dentro de
un horizonte establecido. Hay conversiones que podemos llamar verticales, que es el movimiento de un horizonte a otro. Pasamos del primer piso al segundo piso, del segundo piso al tercer piso. Y en la secuencia, de nuevo recordemos al gusanito y en fin, la serpiente, hay cada vez más objetos más ricos, más amplios, más liberadores. Pero yo digo que hay una conversión que es radical y es cuando se sale uno del plano en que estaba, más allá del plano en que estaba. Y es un cambio, se produce un cambio de dirección, un giro 180 grados. O sea, uno ha estado subiendo una montaña y viendo en el horizonte, pero por cualquier razón de estas que solo suceden evidentemente en las películas, ¿no? De pronto es un salto cuántico, de pronto se encuentra uno en otro sitio viendo un horizonte completamente diferente. Y esto aquí tiene lo de la física cuántica sus razones de ser. Y finalmente con esto concluiría, ¿cuáles son los operadores que nos convierten intelectualmente? Pues ya lo dije, las preguntas. Entre otras cosas, nos podríamos hacer después de esto la pregunta de cuál es el operador que nos convierte religiosamente, espiritualmente. ¿Cuál es el operador que nos convierte, que nos ha convertido? Pero voy a las preguntas porque es de donde estamos, que es nuestra conversación. Yo puse que las preguntas, hay tres tipos de preguntas. Una que consiste en preguntarse, no es preguntarle o preguntar a, sino preguntarse o preguntarnos. Una segunda tipo de preguntas que es cuestionarse, y creo que el mismo uso del lenguaje nos lo facilita entender. Y hay otra pregunta final, o en esta línea, que es interpelarse. ¿Qué es preguntarse? Es desmarcarse, diría yo. Pasar del uso, la descripción, el sentido común, lo habitual, lo acostumbrado, lo ya probado, al por qué, a la búsqueda de una explicación. Aquí ya hay una primera conversión. O sea, en el momento en que nos preguntamos, y con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué es esta costumbre? ¿Por qué hay sentido común? ¿Por qué es sentido y por qué es común? Aquí hay una primera conversión. Entonces la conversión intelectual tiene como momentos. Esta es una primera conversión. De nuevo, es un proceso continuo. Segundo es un cuestionarse. Es cuando inclusive tiene ya uno muchos porqués y muchas explicaciones y muchos conceptos y muchas palabras, pero se pregunta, ¿y es esto así? Inclusive nuestra misma conversación, es este cuentico que nos está echando Jaime, ¿es esto así? Un poco la pregunta es a Juan Bautista, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro, no? Esto apunta a la realidad, no a la ficción, ni a las teorías, ni a los sistemas, ni a los paradigmas. No a lo que se dice, no a la ilusión, no al mito. Y va evidentemente a ampliar el horizonte a largo plazo. Implica reordenamiento, advertir cosas que antes no se veía, liberarse del aquí y el ahora. Y finalmente, la pregunta es, ¿y todo esto tiene que ver conmigo? ¿Y yo qué hago aquí?
salir de sí, que implica salir de sí, ir más allá de sí, autotrascenderse, saltarse por encima del horizonte, como quien dice, comprometerse, en último término decir sí o no. Bueno, esto es mi idea inicial de volver menos extraña la pregunta, de que sea solo un comienzo, de que sirva de herramienta y de que requiere autoapropiación. Usted creo que está a punto de saltar. Muy interesante, doctor Jaime. Yo entiendo lo siguiente y mi pregunta va a esto. Entiendo que una conversión es un cambio de sentido. Uno viene por acá y de pronto coge por otro lado por todo lo que usted ha explicado, la concepción, en fin, la elaboración, la articulación de ideas, etc. La conversión intelectual se da porque se produce pensamiento de alguna forma entre lo que yo tengo y lo que yo descubro. Salgo de la ignorancia, tengo un conocimiento nuevo que choca con lo que yo tengo y ahí hay una chispa, se produce pensamiento y yo tengo una conversión. Y usted habla de unos niveles. La conversión intelectual se puede quedar en un tema muy, digamos, no sé si la expresión sea esa, muy frío. ¿Cómo hace uno para que una conversión intelectual, cuando se produce ese pensamiento, surge una nueva idea que lo hace uno abrir los ojos, cambiar de pronto de camino, pase a otros estadios del ser? La voluntad, la libertad, el lograr, porque yo puedo ver claramente una cosa, tener una conversión intelectual, pero quedarme allí. O sea, ¿qué hace? No sé si... Sí. A ver, yo le cogí varias cosas, pero me voy a fijar en dos, pero la más importante, esta última probablemente que usted está planteando, esto es un comienzo, entre otras cosas. Es una herramienta y estamos usando la herramienta. Mire, algo que no hice énfasis porque digamos que más que todo el énfasis era en la herramienta, pero pongamos a trabajar la herramienta. Yo tengo mi primer piso, todos tenemos nuestro primer piso, todos tenemos nuestro segundo piso y todos tenemos nuestro tercer piso. Yo puedo estar en el segundo piso, que dice ideas, objetos, sistemas, hipótesis, o simplemente sentido común, ¿no? Proverbios, consejos, costumbres, hábitos, etc. Estoy en el segundo piso. Hay una reflexión sobre lo que sucede, digamos que sobre el segundo piso, y estoy convencido de que las cosas que están en el segundo piso son todas como las del primer piso. Esto es asunto de los sentidos, sentido común, entre otras cosas. Fíjese bien, al conocimiento intelectual lo atribuimos a los sentidos. El sentido común es cuestión de olfato. El sentido común es cuestión de tacto con la gente. El sentido común es cuestión de visión. Fíjese, estamos a cierto tipo de conocimiento intelectual, que son ideas, etcétera, las atribuimos como si fuesen operaciones propias del sentido, de los ojos, el ver, el oír, etcétera, etcétera. Y eso no nos deja ver el alcance de las ideas, de las propuestas, etcétera, ¿verdad? ¿En qué consiste?
Ahí tenemos, como quien dice, allí tenemos una noción falsa. O sea, nuestra reflexión no es adecuada. Le atribuimos a los objetos del segundo piso las operaciones del primer piso. ¿Qué es ese primer paso de conversión intelectual? Darse cuenta de que esas operaciones son diferentes de las anteriores, de que sus objetos son diferentes de los anteriores, de que no es cuestión de olfato, de tacto, de visión, de oído, hay que oír a la gente, hay que escuchar mucho. Eso está bien, ¿verdad? Sino de entender. Ese brinco es un primer paso de la conversión intelectual. Lo que nos pasa entre el primero y el segundo piso nos pasa entre el segundo y el tercero. Y es cuando la realidad es lo que yo veo, la realidad es lo que yo toco, inclusive la realidad es lo que yo pienso, la realidad es lo que yo entiendo, la realidad es lo que yo conceptúo, la realidad es aquello de lo cual yo tengo lenguaje. No, los lenguajes son infinitos, las palabras son infinitas, los conceptos son múltiples, las hipótesis son varían según las personas, ¿no? No, la realidad es otra cosa, la realidad de eso es otra cosa. Entonces, hay cantidades de ideas, pero solo algunas de ellas son reales, o ninguna, lo que es peor. Estar metido dentro de cantidad. No, yo tengo cantidad, está lleno de ideas, sí, pero todas son erróneas. El salto de ese segundo piso al tercer piso, que lo da la pregunta, ¿es esto así? Ese salto es una segunda conversión intelectual. Y usted probablemente como jurista lo entiende muy bien. Es, en último término, el problema casi se puede decir de un juez es preguntarse, ¿es esto así? Y tiene que además emitir una sentencia. Tiene además que afirmar o negar. Bueno, pero tú lo ligaste con algo que es bien importante y que yo lo he puesto aquí en términos de interpelarse. Es que hay muchos juicios, hay diferentes tipos de juicios. ¿Es esto jugo de naranja? Mis ojos ven, mi tacto, mi olor, etcétera, mi sabor, todo confluye en que sí, esto es jugo de naranja. O sea, yo no necesito para hacer ese juicio otra cosa que el funcionamiento de mis sentidos, pero yo estoy haciendo una reflexión. ¿Mis sentidos dicen que esto es jugo de naranja? Sí. Hay juicios de hecho. Oigo un ruido y digo, no paso a especular, tiraron una bomba, eso ya son las explicaciones, sino oigo un ruido de ciertas características que sacude el edificio, etcétera, etcétera, y hago un juicio, sucedió algo. Lo mínimo es sucedió algo, juicio de hecho, sucedió algo. Después comienzo a caracterizarlo, qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, etcétera, etcétera. Pero hubo algo, juicios de hecho. Entre otras cosas, probablemente a lo que un juez en gran parte se refiere es cuáles son los hechos. ¿Qué se puede decir sí, de qué se puede decir sí o no que sucedió? Pero hay otros juicios. Hay juicios probables. Yo no estoy afirmando un hecho, yo no estoy afirmando digamos que una operación de los sentidos, yo lo que estoy afirmando es la probabilidad de una ocurrencia. Probablemente ocurra. Y el juicio es un juicio probable. No es cierto que ocurra. Hay juicios matemáticos, hay juicios lógicos que tienen que ver con proposiciones, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, las computadoras funcionan todas con juicios lógicos y nos estamos sacando, pues, sí, estamos metidos en una lucha sobre si la inteligencia artificial es
va a cambiar la humanidad y va a reemplazar, etcétera, etcétera. No, la inteligencia artificial no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lógica, mecánica. Es lógica convertida en mecanismo. Si el mecanismo es digital o material, etcétera, etcétera, eso es otro problema. Pero la inteligencia artificial no existe. Lo que existe la inteligencia humana que lógicamente se expresa en proposiciones y las proposiciones pueden convertirse evidentemente en cálculos matemáticos. O sea, ese es otro tipo, digamos, existen juicios lógicos sobre los cuales yo digo sí o no. Pero hay unos juicios que son probablemente, ese es el que nos da el salto hacia la espiritualidad y el que nos da el salto, y creo que es a donde apuntas tú, hacia lo religioso, y son los juicios de valor. Hay juicios de valor. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Es esto útil? Sí, esto es útil. ¿Es esto bueno? Sí, esto es bueno. ¿Es esto valioso? Sí, es esto valioso. O sea, sobre esto tendríamos que hablar más extensamente, pero creo que lo cogemos. Allí estamos ya en otro nivel, el juicio, y allí estamos relacionados con la acción humana. ¿Vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena realizar este proyecto? ¿Vale la pena concluir este programa? ¿Vale la pena examinar en detalle este plan de acción? Que tienen todos que ver, entre otras cosas, con el emprendimiento. Pero allí lo que está en juego son, evidentemente, hay elementos de juicios de hechos, de juicios de probabilidad, etcétera, de juicios lógicos, pero allí lo que está en juego es posible afirmar que aquí hay un valor. Entonces, mi idea aquí tiene, para unirlo probablemente con tu pregunta como la entendí yo, aquí lo que hay es una tercera conversión intelectual que lo sitúa uno en otro plano, que es el plano de la conversión espiritual, en donde uno mira hacia los valores, y de la conversión, en último término, religiosa. Sí, Patrick y Carlos Eduardo y Ben. Yo tengo una preguntita, también es en la metodología que usted nos comparte, doctor, entre el cuestionamiento. Tengo el micrófono para que quede grabada la conversación, porque no y después dice que no dijeron eso. El juicio de hecho. Interpreto lo de las 3 escaleras como un método, como un camino hacia los 3 escalones. El cuestionarse, el preguntarse, cuestionarse, interpelarse, lo entiendo como un método. Mi pregunta es, ¿dónde quedan los prejuicios y las emociones ahí? Para llegar a la reflexión, a la interpelación, a estas cosas. Qué interesante, qué bien. Voy a recoger las otras 2 preguntas para ver si puedo armar con ellas algún tipo de organización o no, pero y sobre todo para que tengamos un poquito como un horizonte que a lo mejor podemos compartir. Sí, Carlos Eduardo. Jaime, ¿cuál es la distinción entre religiosidad y espiritualidad? Ah, qué bueno. Cuando estoy siendo religioso, estoy siendo necesariamente espiritual, pero cuando estoy siendo espiritual, no necesariamente estoy siendo religioso. Cuando estoy siendo religioso, estoy en el 4º piso y espiritual en el 5º piso, o al revés, hay un 5º piso, etc. Gracias. Muy bueno. No, es también como una reflexión, Jaime, de decir esto. Esta es una manera intelectual de poner el proceso como si siempre el proceso fuera piso 1, piso 2, piso 3, pero gracias a Dios la realidad no es así. Puede pasar que de pronto aparezca un hecho o algo en el piso 5º que empieza a mover. Claro. Sí,
Correcto. Como que hago esa reflexión. Formidable, formidable, sí. Por eso inclusive deliberadamente puse lo de analítico, ¿no? Porque estamos analizando elementos que pueden estar combinados en formas diferentes. Sí, correcto. Y es válido para las secuencias distintas, sí, sin secuencias. Sin secuencias. Cuánticos. Suceden en dos planos diferentes. Simultáneamente. Escúchame, Eduardo. No, pues, es que arregláis y voy después yo en la cosa. Mil gracias, doctor Jaime, y a la asociación nuevamente por este espacio. En línea con las preguntas que han formulado, quisiera saber, uno, qué hay que hacer para no bajarse de piso, sobre todo en la conversión espiritual, a pesar de que se quiere dar un cambio, es muy frecuente devolverse. Y también entender si solo a partir de la conversión intelectual se llega a la espiritual, porque yo me hubiera imaginado que era al contrario, que la conversión espiritual es la que me permite tener una conversión intelectual. Entonces quisiera saber si es que en realidad hay un orden, o son simultáneas, o cuál es primero, o si la verdad esa es una discusión como Tiene que ver con, que no tiene mucho sentido. Digamos que lo que hablábamos de operaciones, hablando de conversiones, tiene una pregunta semejante, sí. Sí, lo mío no sé si es pregunta, respuesta, comentario, opinión o una mezcla de todas las anteriores, pero no, es que un poco a propósito de la observación y que creo que de alguna manera toca lo de Carlos y lo de Gladys y lo de Néstor. Lo que yo extracto, Jaime, de los pisos y de la conversión intelectual va como en este sentido. Por hablar de Álvaro Diego, me quedé pensando que de pronto la expresión conversión intelectual se puede entender como en dos sentidos distintos. Uno, como la primera aproximación racional a algo que es inicialmente, digamos, de puro conocimiento y en alguna medida superficial, que luego se interioriza y va produciendo unos procesos más profundos, ¿sí? Y yo creo que Álvaro Diego tomó ese concepto de conversión intelectual, o sea, no sé si estoy equivocado, pero fue lo que yo entendí. O sea, yo que de pronto es algo que quizás, no sé, Jaime, creo que pudo ser en parte, bueno, el profesor San Agustín, ¿no? San Agustín empezó preguntándose aquí en la cabeza, ¿no? Esto cómo es, y de pronto le llegó aquí, ¿sí? Pero me parece que conversión intelectual, como la capto yo en lo de Jaime, creo que puede tener otro significado. Y en ese caso la conversión intelectual no es el comienzo sino el final. O sea, yo sí creo en los pisos, pero lo que no sé es cuál es el primero. Me explico. Y lo digo un poquito por lo de lo que yo veo como en mi propia experiencia personal y de la experiencia de muchos otros que me han tropezado en el camino, ¿no? Creo que de alguna manera eso es lo que nos tiene aquí sentados, yo creo. Jaime usó una expresión que la verdad la estuve buscando luego en el esquema cuando hablaba Álvaro Diego y no la encontré así rápidamente, pero Jaime usó una expresión que no acabó que la dejo allí como un poquito como interrogante, me parece a mí, y es que como cuál es la fuerza, cuál es el motor o algo usaste yo sí, de la conversión, tú usaste esa expresión y para mí el punto está ahí, ¿no? Para mí el punto está ahí. Lo que yo veo es que el motor y el único motor de la conversión y que en ese sentido termina siendo, no sé si el primer piso o el último, según si voy para arriba o voy para abajo, no sé, es un movimiento en el corazón, o sea, es algo que toca la convicción profunda,
algo que me cuestiona existencialmente, alma adentro, ¿no? Solo esa conversión mueve, mueve a cambiar de dirección, lo que no llega ahí se queda en la especulación intelectual, ¿no? O en la teorización, etcétera. Creo que en ese sentido va lo de Álvaro Diego, ¿no? Entonces, en ese sentido, el motor, el punto de partida del cambio de dirección, a mi manera de ver, es la conversión espiritual. No me meto en lo espiritual y religioso, que supongo que Jaime ahora lo tocará. Pero es la conversión en el corazón, es la conversión, es decir, el cambio de horizonte existencial. De pronto encuentro que mi horizonte, el que yo creía era el horizonte, ya no era, está equivocado, o yo me lo estaba imaginando, y el horizonte es otro. Y el horizonte de mi vida, el horizonte de la existencia. Ahora, si eso se da, y yo siento que es lo que nos tiene congregados en la EP, si eso se da, me empieza a interpelar y a generar preguntas en otros pisos, que si se quiere son menos existenciales y por tanto un nivel menor de profundidad. En ese sentido no sé si son más arriba o más abajo, según como lo quiera ver en la escalera, que son los pisos de la cotidianidad, ¿no? Del caminar por el mundo. Y si esa conversión allá adentro se dio, si el horizonte cambió, necesariamente empieza a sugerirme a mí la pregunta respecto a las realidades tangibles en las que me muevo. Oiga, ¿esto sí es así? ¿Esto sí es así? ¿Esto sí es así? Entonces, de alguna manera, que cuando decimos que aquí nos reunimos para reflexionar sobre qué plantea una visión desde nuestra fe en la realidad empresarial, me parece que de alguna manera nos reunimos porque ha surgido esa pregunta que insinuaba Jaime, y es, oiga, desde el horizonte existencial que creemos haber encontrado, cada uno el suyo, que son de distintos estilos, pero sí tienen una fe común, evidentemente, una fe común que tiene un fundamento que es religioso, no solo espiritual, ¿sí? Que es religioso, en el caso de AEC, es religioso, no solo espiritual, ¿sí? Ese horizonte que hemos encontrado nos empieza a decir, oiga, las realidades tangibles en las que se mueve el quehacer empresarial y económico en el que usted actúa, ¿sí son? ¿Sí son? O de pronto, ¿será que debían ser distintas? Y eso abre la puerta para otra conversión, que sería otro entendimiento de la conversión intelectual. O sea, yo, producto de mi conversión espiritual, me veo en la necesidad de replantearme los paradigmas intelectuales en los cuales he creído. Y digo, oiga, ¿sabe qué? Esto que siempre he creído que debe ser un pocillo, porque los pocillos siempre lo hicieron redondos y con una oreja, oiga, a lo mejor debía ser distinto. A lo mejor, aunque siempre lo he visto redondo y con una oreja, de pronto debía ser cuadrado y con dos orejas. Es un proceso intelectual que me implica otro rompimiento, me implica otro mirar para otra parte, ¿sí? Que me implica desprenderme de una cosa para asumir otra, o para estar dispuesto a buscar otra. Es otra conversión, es otro cambio de dirección. ¿Sí? Ese es un poquito como mi reflexión de todo el tema, y quiero decir que
digamos, yo entendí un poco eso, no sé si lo entendí bien o mal, pero es lo que yo entendí en una conversación hace mucho tiempo con Jaime y con otra persona que está comprometida con él, pero que está fuera del país, que es Gustavo González, un extraño cuasi colega de Jaime, extraño porque es ingeniero, ¿no? pero algún día les oí a ellos la expresión esa de conversión intelectual. Yo como que sentí, dije, mire, clic, esta es la pieza del rompecabezas que como que faltaba, porque de alguna manera me parece que va dando como la respuesta a cómo ir resolviendo la dicotomía entre fe y realidad económico, social, empresarial, ¿no? Bueno, esto ¿qué demanda en términos de conversión intelectual? Está bien, la conversión espiritual cada uno la ha tenido, la verdad, unos de una manera más súbita, otros más probable, no importa, pero si fue profunda, necesariamente interpela esa realidad y me dice, bueno, yo estoy dispuesto a preguntarme si es posible decirlo de otra manera. Y ese concepto de conversión intelectual para mí es como la puerta de entrada a todo lo que aquí nos hemos venido planteando. Por eso para mí por lo menos fue un verdadero descubrimiento. Ahora, a lo mejor después resulta, ahora que tú contestas la pregunta, resulta que mi descubrimiento estuvo equivocado y fue al revés, pero a mí me sirvió un montón. Está bien. Entonces, para contribuir un poco de Claro, pronto, claro. lo que voy a plantear sugiere otro poco de reunión, ¿no? ¿Verdad? Yo veo que aquí tú nos planteas un discurso lógico, el cambio de 180 grados, la conversión en el individuo, en el ser, en la persona. Hay otra dimensión que es el de las interrelaciones y el colectivo, Sí, ¿sí? sí. La sociedad. Sí, correcto. Entonces, ¿cómo también abordar ese otro plano? Porque evidentemente pues tenemos que hacer los máximos esfuerzos posibles por la conversión personal del ser, ¿sí? Y si nos vamos un poco, y yo ato lo que acaba de decir, el doctor Villar, con la fuente que nos congrega, tú hablaste de Juan Bautista y su pregunta, y yo la llevo al propio Jesús, que invita a un cambio, a una transformación, a una metanoia, pero con visión de colectivo, Sí. con visión de transformación de la Sí, sociedad. sí. Entonces ese otro plano, pues habrá que abordarlo. Claro. Estupendo, estupendo. Me ahorra tener que darme una respuesta. No sé cómo va a unir todo, pero... Excúsame que yo, que soy ignorante del colectivo, te pregunte tu nombre. Sí, Mucho gusto. Mi nombre es Álvaro Bejarano. sí, gracias Álvaro. Colaboro aquí en este ejercicio primero de agradecimiento porque es una oportunidad de uno ver unas cosas diferentes. Creo que en mi parecer está produciendo la conversión intelectual. Pero también me invita a esto, y lo ha dicho el doctor, en ese ejercicio de esta conversión intelectual, donde nos plantea cómo podemos cambiar de niveles y nos replantea cómo preguntarnos para hacer ese cambio. También hay una situación en la que al final, a través del discernimiento, la reflexión, puedo tener conversión intelectual, pero al final debo elegir si debo actuar o no. Entonces la conversión intelectual no me está poniendo en la posición de actuar, me está poniendo en la posición de entender, de reflexionar y comprender. Pregunto si eso es suficiente para pensar que ya quedó. Me está dejando en una posición, en mi reflexión, para comprender, para discernir, pero no he elegido actuar. Y creo que en el momento en que elija actuar, aparecería otro tipo de conversión, o es la misma, como lo interpreta el método. Es una reflexión, es una pregunta que me hago a mí. Sigue, sigue. Mi nombre es Carlos René Hernández. Pues todo esto que hemos hablado hoy me
genera muchas reflexiones, pero la primera para mí empezó cuando Eduardo anunció en nuestra última reunión el tema del día. Era la conversión espiritual y la conversión intelectual. Y desde ahí empecé a pensar si era posible que hubieran dos tipos de conversiones distintas. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de estar oyendo todo este proceso tan interesante, pues no puedo dejar de pensar además en todo lo que han compartido nuestros compañeros del día de hoy, que realmente nada en el universo, por decirlo de alguna forma, contiene en sí misma la fuerza para cambiar de dirección por sí mismo. Nada. Siempre tiene que haber una incidencia, digamos, de otra fuerza que me obligue a cambiar de dirección, o una acumulación de fuerzas que sumadas me empiecen a llevar hacia otro camino. Y porque hago de esta extrañeza que tenía de si eran dos posibles dos conversiones, o es que es primero una o primero la otra, como decía Gladys, si es primero el huevo o la gallina. Creo que al final, si el ser humano es una unidad, no puede separar mente y espíritu. Cuando esa fuerza lo impacta, uno vira con todo. El viraje, digamos, esa fuerza no puede fraccionar nuestra mente de nuestro espíritu, y creo que sin ánimo y sin ser experto, pero recordando algunas de las cosas que he oído de la experiencia, por ejemplo, oriental, y es que hay una preocupación muy grande entre el no separar el pensar del hacer, y que pronto a eso se atribuye gran parte de su éxito, digamos, de su resiliencia a las adversidades y a muchas situaciones que esta cultura ha venido trayendo consigo. Entonces, si esto no me puede fraccionar a mí, yo creo que en la conversión, pues es lo que quería como plantear, no se puede pensar en que se fracciona por un lado el intelecto y por el otro lado el espíritu. Todo debe, empezar a armonizarse. Lo que pasa es que creo que va a haber tal vez dos inercias distintas en ese proceso de cambio, y empieza esa lucha entre ese combate entre, lo que pienso y lo que hago. La forma de abordar mi realidad, pues, puede ser a través del conocimiento, pues eso puede ser una de las fuerzas que incide, pero hay otras veces en donde el conocimiento no es lo primero que ocurre, como decía Eduardo, como se ve en donde el conocimiento, la autorreflexión, porque es que el tema de las preguntas, que también recordando unas cosas, es que el ser humano a menudo se contesta todo lo que se pregunta, pero no siempre se pregunta lo que se debe estar preguntando. ¿Es eso? Sí. Entonces, cuando las fuerzas pueden llegar de múltiples externalidades, yo sí creo que siempre vendrán de afuera, por eso comparto lo que al principio decías, es extraordinaria, viene de afuera, hay un impacto, algo que suscita ese cambio, pero que no reside en mí exclusivamente. Soy afectado por mi interrelación con los demás, porque soy parte de un colectivo social, y a su vez esta fuerza mía, cuando empiezo a cambiar, también empieza a impactar cosas que tengo a mi alrededor. Entonces la pregunta, la reflexión es si es posible que podamos separar una conversión intelectual de una espiritual. Y tal vez mi conclusión sería es que la conversión no hay linealidad en la conversión. O sea, esto es un cambio efectivamente, pero ni hay un único lugar de inicio, ni hay una línea continua que a partir de ahí se suscita. ¿Cómo armonizar estos pasos o etapas? Yo creo que la conversión no necesariamente es un estado de yo empecé antes, luego voy más avanzado en mi conversión que el que empezó después, porque las fuerzas pueden ser de magnitudes distintas según nos van impactando a cada uno en nuestra vida, tanto intelectual como espiritualmente. No sé, son muchas reflexiones que me van quedando de este conversatorio. Gracias a Dios está siendo grabadas las preguntas para reflexionarlas después. A ver, es que se me quedó el reloj.
20 minutos. 20. No, 20. Tenemos 20 minutos. A ver, un par de cosas que evidentemente no hacen justicia a las preguntas, pero esto ya nos sitúa dentro de cierto tipo de colectivo que puede ser interesante. Y en mi memoria tal vez yo retome desde la inquietud de Carlos Eduardo. Hay muchas cosas, pero digamos que dentro del orden que yo lo haría. Carlos Eduardo se preguntaba sobre si lo espiritual y lo religioso. Creo que era básicamente sobre eso. Antes de abordar esa pregunta, tomo más bien la última sobre la parte intelectual. Es evidente que la reflexión que hemos tenido es sobre la conversión intelectual. Y la reflexión se basa en que, de alguna manera, uno se pregunta qué es la conversión, qué es una conversión, en general, sin plantearse si es religiosa, si es moral, si es afectiva, si es ideológica, etcétera, se plantea. Y es evidente que cuando uno se hace ese tipo de preguntas, ¿qué es la conversión?, pues está en el plano del conocimiento. Y es evidente que cuando uno está en el plano del conocimiento, usa la conversión intelectual como la imagen dentro de la cual intenta uno comprender qué es la conversión. Pero evidentemente no es la única, en fin, forma parte de un todo, de una existencia, de una vocación. Entonces, eso hace que, digamos que en lo que ha sido nuestra discusión de hoy, en nuestro conversatorio, en nuestro intercambio, lo intelectual prime. Pero no es que prime, no es el piso de arriba ni el de abajo, no es que prime, sino que es la herramienta, por eso dije, es un comienzo, y es la herramienta con la cual podemos acercarnos a la temática que se ha propuesto para estos conversatorios o desayunos. Entonces, esa es mi primera observación. La segunda observación es que en algún momento dado, y tal vez a eso se refería Eduardo con lo que decía que en algún momento dado yo había hecho esto, he hecho énfasis en lo que llamo operadores. Pues, creo que dentro de la conversión intelectual he hecho énfasis en los operadores. O sea, son los operadores, el darle rienda suelta a los operadores, el que produce no solo los cambios de nivel, sino la liberación en último término que llamamos conversión. Es llamémoslo así, el ser auténtico, el responder a los operadores. Y en ese sentido, pues metáforas son metáforas y las metáforas van hasta donde aguantan. Y lo de los pisos unidos por escaleras convierte a los operadores en una operación más o los convierte en algo que es propio de los pisos. Y no, el operador es el que le hace dar a uno un brinco. O sea, el paso de un piso a otro o de un plano a otro es un problema de brincos o un problema de mantenernos brincando de arriba abajo como un resorte, ¿no? Que es tal vez un poco entre otras cosas, aquí la física cuántica y todo esto del universo nos ayuda enormemente. Aquí lo que hay son movimientos brownianos y estadísticos y estocásticos, ¿verdad?, que suceden, pero hay un impulso general. Eso me hace pensar, en ese momento cuando estaba hablando de los operadores, dije, hay que preguntar, porque estamos hablando de operadores intelectuales, porque al fin y al cabo es lo que estamos hablando, de la conversión intelectual. Que siendo uno auténtico, no eludiendo las preguntas, dejándose poseer de la pregunta, dejar que la pregunta emerja y se apodere de uno, la pregunta. Pero la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿y cuál es el operador en la conversión religiosa? Y creo que algunas de las intervenciones apuntan hacia eso. Mire, ese operador se llama el amor. O sea, ahí sí viene la verdadera conversión, de ver al universo, ¿no?, como una obra de amor, ¿no? Y la conversión religiosa es miren, la Madre Teresa. Vuelve uno a lo de los ejemplos. La Madre Teresa, poseída completamente por una última preocupación. Paul Tillich, un teólogo protestante americano, la llamaba
la llamaba to be grasped. ¿En qué consistía? By ultimate concern. Estar agarrado, poseído por una preocupación última. En eso consiste convertirse uno religiosamente. Entre otras cosas, lo de la caída de San Pablo, y eso me permite hacer otra reflexión que inició la intervención de JB, es San Pablo, la conversión de San Pablo, que evidentemente es un cambio de horizonte, en fin, todo esto que hemos estado hablando, pero es to be grasped by ultimate concern. Es el dejarse agarrar de una manera pues que se convierte eso en el impulso apostólico, misional, en último término de martirio de San Pablo, con una fuerza absolutamente enorme, un cambio enorme, pero lo agarró, como quien dice, lo agarró, digamos en términos nuestros, lo agarró Dios, ¿no? Lo agarró el amor de Dios por los hermanos. O sea, la conversión evidentemente es una conversión, si se quiere, comunitaria. Es una conversión delante del otro, a compartir con el otro, a estar con el otro. En eso consiste básicamente, digamos que la conversión religiosa. En to be grasped by ultimate concern. Ese es el operador. Lo que opera en la conversión religiosa es el amor, ¿no? El amor último, el amor absoluto, el amor radical, etcétera. Y la tercera observación va un poco con lo de los pisos de para arriba y para abajo. Es que evidentemente uno de los primeros efectos que tiene una conversión religiosa es que rompe con ciertas creencias, mitos, imágenes, presupuestos, suposiciones, con los que uno venía trabajando, entre otras cosas San Pablo. Él venía trabajando con los supuestos de la ley judaica, de la manera como la interpretaban los fariseos, etcétera, etcétera, y de pronto de la noche a la mañana eso se le derrumba de una manera absolutamente impresionante y empieza a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, uno de los primeros efectos que tiene la conversión religiosa, me estoy saltando, es precisamente el derrumbar las creencias, pero también el generar nuevas creencias. Una buena definición de creencia es el conocimiento que nace del amor. Pues lo más cercano a nosotros es evidentemente aquello sobre lo cual descansa nuestra vida familiar, en donde en gran parte pues estamos llenos de prejuicios, entre otras cosas, pero también de creencias que descansan sobre lo que nos dijo mi mamá, lo que decía mi abuela, lo que me contó mi papá, ¿verdad?, etcétera, que evidentemente que a lo mejor son susceptibles de hacerse la pregunta, ¿y fue esto así? Pero el primer efecto es sobre las creencias, o sea, generar nuevas creencias y pasó el mundo antiguo y destruir las anteriores. ¿Qué es creencia? El conocimiento que nace del amor, ¿no? A diferencia del que hemos estado estudiando, que es el conocimiento que nace digamos así, del funcionamiento de nuestra intelectualidad. Yo creo que, entre otras cosas, esto es únicamente cuando nos situamos en el conocimiento que nace del amor, en donde empieza uno a ver la totalidad, la comunidad de los convertidos, ¿no? Como digo, esto se me quedan cantidades de cosas y cosas que se me fueron ocurriendo que no necesariamente estaban ligadas a las preguntas, sino a las expresiones, pero alguien hizo relación, por ejemplo, con el budismo, por ejemplo, con las religiones orientales. A mí no me queda la menor duda de que allí hay el budismo, a lo que apunta profundamente es a una conversión. Y a una conversión religiosa así, o sea, entre otras cosas, esto son cosas que no se saben, digamos que no están en nuestro sentido común, en nuestros prejuicios, en nuestros paradigmas, en nuestra manera de ver Oriente, pero básico en el budismo es la compasión. Tan es así que, digamos que en la evolución
histórica del budismo, el budismo va siendo reemplazado o al lado de él aparece una, llamémoslo así, una figura femenina que es Avalokitesvara, ¿no? Que ellos no dicen que es femenina, pero a uno se la imagina femenina, que es en último término la encarnación de la compasión. Es compasión, es misericordia, es amor, es derrame, que a partir del siglo XVII los cristianos en Japón comenzaron a identificar con la Virgen María y a disfrazar dentro de Avalokitesvara a la Virgen María y al niño para evitar las persecuciones religiosas. O sea, todos estos elementos están presentes en lo que nosotros confesamos, ¿no? Están presentes porque forman parte de lo que somos como hombres, etc. Y ese elemento de Avalokitesvara, de la compasión, en el budismo es el que ha generado esta solidaridad o esta comunidad que vemos en la empresa japonesa, por ejemplo. Los grandes budistas japoneses eran ante todo peregrinos, de nuevo la imagen del camino, el sendero, etcétera, pero de pronto se ubicaban en una aldea. Les llamaba la atención de que la aldea estaba dividida, allá vivían unos y acá vivían otros, y en la mitad quedaba un río, y cada vez que venía un tifón como el que vimos en estos días, los derrumbes, las inundaciones, etcétera, no permitían la comunicación. Y entonces él se quedaba allí, ¿para qué? Para ir amontonando piedrecitas que de alguna manera se convirtieran en un puente. Y sencillamente hacía de eso su vida, construir un puente para que hubiese comunicación entre dos segmentos de una comunidad. Y el Japón está lleno de eso, de túneles, de caminos, de puentes, etcétera, que en un momento del pasado, digamos que anteriores a estos desarrollos tecnológicos, había un amor impulsando una empresa, una transformación que en último término era una comunidad que se acercaba. E incidentalmente, ustedes lo pudieron ver sobre todo en el tsunami anterior, pero en si ven la televisión japonesa lo ven, a los 10 minutos de haberse terminado el tifón y la inundación, sale la viejita con una canequita de té, y la otra con una de panecitos a ofrecerle a los trabajadores, y todos los trabajadores están moviendo piedras o sacando el agua, están sentados en el suelo conversando unos y los otros mientras trabajan. O sea, uno no ve, no es que en Japón todos trabajan, no, en Japón no todos trabajan, son una comunidad en donde unos trabajan, otros ofrecen té, otros conversan y otros mueven piedras. Algo de eso, y todo está movido por eso, un conocimiento que nace, un conocimiento del sentido común que tiene que ver con la vida práctica, que nace de una profunda experiencia religiosa que nosotros, creyentes, llamamos amor de Dios o Espíritu Santo. Eso nos liga un poco con lo de espiritualidad y quiero hacer una aclaración por eso, porque yo tomé simplemente digamos que como estaba formulado en los términos, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es posible distinguir entre espiritualidad y religiosidad. Digamos que la conversión religiosa, poniéndola en este momento en el cual este operador que hemos llamado el amor transforma, como quien dice, toda la vida y la existencia humana y produce toda esta cascada de conversiones, incluida la intelectual, o no. Hay cantidades de teólogos, lo sabemos los que estudiamos teología, por ejemplo, que están muy convertidos religiosamente, pero cero convertidos intelectualmente. Y entonces tenemos toda clase de hipótesis, de creencias, de teorías, y si no, basta verlo todos los días en la manera como reaccionan elementos importantes de nuestras jerarquías, de nuestros doctores, de nuestros intelectuales, o simplemente del pueblo común, ¿no? Pues a estas cosas, mejor dicho, requieren una conversión intelectual para poner en práctica eso que les sucedió como un tsunami interiormente. Entonces estaría eso, yo tomé lo de espiritualidad, pero espíritu también es lo intelectual, y espíritu es lo moral, y espíritu es lo religioso. No tendría, o sea, eso nos llevaría tal vez yo de mi parte,
a una especie de discernimiento lingüístico ahí, pero tal vez esa es la razón por la cual me refería a lo espiritual. Entre otras cosas, porque, a ver, déjeme, esto es una idea que para discutir de todas maneras. Hay otros ejemplos de grandes conversiones. Mire, Galileo y Copérnico, la ciencia, si hay ejemplo de conversión intelectual, Galileo, Copérnico, Newton, Einstein que no tira a Newton por la ventana, sigue siendo, pero es otra cosa completamente. Allí hay unos cambios de horizonte, evidentemente causados por el operador de las preguntas. La realidad es así. Lo cuántico, por ejemplo, la física cuántica es un cambio completamente de 180 grados con respecto a eso. O sea, todos esos son cambios, o sea, nuestros ejemplos están tomados de allá. Pero podrían ser también, proponerse otra serie de conversiones que están relacionadas con otros aspectos digamos, del hombre y de su existencia. Sí, fue un poco escogillo, pero ahora, ahí probablemente hay una reflexioncita que hacer sobre la naturaleza del espíritu, pero nos llevaría tal vez un poco más lejos. Sí, a ver, Juan Carlos, que no... Y antes de Patrick, que le damos la... No, después de... Ustedes me cierran cuando te parezca. Sí, Juan Carlos. Gracias. Bueno, no, primero estoy fascinado con todo lo que ha pasado aquí en la reunión. No, oyendo ahorita al doctor Villar, a Patrick, cuando habló como de el motor que lo lleva a uno en el plano de la conversión intelectual, digamos, a hacerse las preguntas. A mí me parece que ahí, por lo menos es como mi reflexión, creo que hay un operador aparte de las preguntas, y es el que permite que las preguntas salgan. Es decir, el que permite que yo deje que las preguntas me agarren y que no les huyan, o que me permite a mí estimularlas. Y yo creo que es la voluntad. ¿Sí? Y la voluntad puede estar movida por muchas cosas, ¿sí? Pero es querer hacerlo. A mí me parece que eso para mí es como importante, es como otro operador, habilitador de los otros operadores. Las preguntas pueden estar ahí, pero si yo simplemente no las dejo salir, no salen, y me quedo donde decida quedarme. Hay un momento de querer estar en otro sitio, Para mí la voluntad es como un operador adicional, digamos, a las preguntas para hacerse. Y eso me hace clic con lo que mencionaba el doctor Vidal y con lo que mencionaba Patrick al comienzo, y tal vez Álvaro Diego, que tiene que ver con dejar que pase, con hacer que pase, con hacer que se mueva, con permitirlo. Y eso me lleva a mí también a otra cosa, y es que querer preguntarse o generar en uno la disposición de estar en otro lado, implica humildad. Y eso significa entender que yo no estoy en el sitio donde debería estar. Y es que tengo que estar en otro sitio. Es entender que no estoy en el mejor sitio en donde puedo estar. Es decir, hay otro sitio donde podría estar. Mi horizonte debería ser otro, no el limitado en el que estoy ahorita. Y eso supone entender que uno está en un horizonte más limitado del que debería estar. Esa es como mi reflexión sobre ese tema. Patrick, ¿cerramos con Patrick? Sí. O no sé, o dejamos a Patrick. Ni siquiera. Venga, en la discusión o en el tema sobre espiritualidad y religiosidad, algunos autores, con mucho respeto, entiendo que el tema espiritual tiene que ver más con un tema de actitud y tiene que ver más como aquel que se acerca al misterio que hace simplemente caso. El tema de religiosidad tiene que ver más con un tema de rito y de praxis, solamente era de sanidad.
Acá, pero lo discutimos en el próximo. La de paradigmas. Buenos días, mi nombre es Mario Reina. Sí, Voy a Mario. hacer aquí un pequeño aporte como biblista. Ajá, qué rico. Normalmente uno, siempre que voy a hablar de conversión, la palabra griega que le enseñan siempre es metanoia. Sí. Dicen en Cambio de latín mentalidad. Es conversión, en griego es metanoia, es sacar o cambiar lo que forma parte de lo que está dentro de mí, luz, lo interior, o sea, cambiar lo interior mío. Y lo invitamos a la conversión en ese sentido, cambie lo que está dentro de usted para que pueda ver, para que pueda actuar de forma diferente. Pero se nos olvida que hay un verbo que usa la Biblia y particularmente también usa Jesús para hablar de conversión, que es epistrefo. Epistrefo significa volver, regresar, dar media vuelta para regresar. En ese sentido, la Biblia concibe la conversión como un salir que no fue originado por mí, no necesariamente lo originé yo, pero que yo seguí esa corriente de salida, de huida, de algún lado, que normalmente es Dios, y me voy alejando, en ese caminar me voy desalejando. Y en algún momento me doy cuenta, como lo expresaban ahorita bellamente, que no es el mejor lugar en el que puedo estar, que debo regresar, ¿sí? Entonces, en el pensamiento bíblico, digamos, la conversión es un regresar, es tomar el camino de regreso. Y por eso, en la mentalidad hebrea, la parábola del hijo pródigo tiene mucho que decir, porque es justamente eso: me voy, o me dejé llevar y me fui. Y en el momento en que estoy allá, me doy cuenta que algo es diferente, que algo cambia en mí, algo me hace reflexionar. No necesariamente el arrepentirme, como bien lo expresa la parábola del hijo pródigo, no necesariamente es el arrepentirme, pero digamos que tomo conciencia de una cosa que también la Biblia insiste mucho en esto, que es el pecado, es decir, como el mal estructural que está ahí, ¿sí? Yo diría que el hijo pródigo es un ejemplo típico de conversión intelectual y después espiritual, porque él hace un razonamiento a partir del hambre. Yo estaba mejor en la casa de mi padre, allá comía por lo menos, y recita el Salmo 50 para conmover el corazón de su papá: he pecado contra el cielo y contra ti, me regreso. Y en el proceso de regresar, pues obviamente hay muchas dudas, ¿no? Pero vuelvo, ¿cómo voy a ser recibido?, etcétera. Y yo creo que el proceso de conversión espiritual se da cuando Dios lo sorprende, ese padre lo sorprende con un abrazo que no esperaba. Él esperaba más bien un regaño, él esperaba más bien otra manera de ver las cosas, de manejar esa situación del regreso. Y yo creo que ahí se juntan las dos, en ese epistrefo, en ese volver del hijo a la casa. En ese sentido, digamos, la Biblia le da un poquito esa connotación de volver del pecado estructural, el pecado que inunda, digamos, nuestras estructuras humanas, hacia Dios. Entonces, pues pienso yo que eso puede darnos un poquito de luz acerca de, o sea, con todo lo que usted nos ha maravillosamente expuesto, pues ponerlo a la luz de lo que la Biblia nos plantea y ligar los dos elementos me parece bien interesante. Mil gracias. Bueno, creo que desgraciadamente nos toca irnos a trabajar. A actuar. Muchísimas gracias por tu